Sí, pero bien. Aquí también se explotó algo, como un transformador, no por lluvia, creo que es por frío. Aquí ya llegó el invierno, pues. Bien. Entonces, bueno. ¿Qué va? ¿Solamente estoy respondiendo aquí algo? Ok, ¿qué tal? Bueno, no sé. Y todo lo contrario aquí. Ministerio de ¿Qué? Educación. No, eso no. No era el ministerio. Ya vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Nacional. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿estamos casi todos o ya todos? Bueno, iniciemos. Ahí está grabando y todo, entonces iniciemos. Bueno, saludos a todos. Espero estén muy bien. Hayan también pasado un día de ayer a hoy muy bien. Cada uno con todas sus actividades específicas. Bien, la sesión de hoy va a ser bien interesante porque más o menos como el día de ayer van a ser unas 2 horas y de la primera hora vamos a dedicarle a un tema y la segunda hora a otra, ¿no? Hoy lo vamos a hacer al revés que ayer. ¿Cómo es eso? O sea, ayer comencé yo siendo el que daba una disertación y luego la participación de todas ustedes o de todos ustedes. Bien, ahora hoy va a ser al revés. Ustedes van a ser los que van a participar y yo me voy a descansar. No, mentira, voy a hacer otra actividad. Bien, bueno, sí, porque trabajo en una presidencia municipal y tenemos una rueda de prensa, tengo que estar allí un ratito y nada, pero es virtual. No obstante, ayer hablamos de que hoy vamos a, de alguna manera, a aprender, ¿no? Señas internacionales. Hay personas ansiosas ya desde ese punto de vista, quieren ya ponerse a aprender esto, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer es bastante sencillo y un poco basado en la enseñanza de segundas lenguas, ¿no? Y es que usted tiene que imitar un video, sencillamente. Un video, más que un video, es una expresión así un poco coloquial. Lo que usted tiene es que copiar, ¿sería? Sí, copiar la, la realización que hace otra persona diciendo o expresando ideas, conceptos, y también, digamos, haciendo un uso creativo y gramático lógico de la lengua en cuestión. Cuando digo lengua en cuestión es que esto se aplica, esto que usted va a hacer, se aplica para cualquier tipo de aprendizaje de alguna lengua, ¿sí? No es solo para aprender lengua de señas internacional. Si usted quiere aprender inglés, francés, chino, hágalo de este modo. Su mente quizás no esté tan acostumbrada a eso porque le quedó la huella tradicional y normalista, y si no normicida, que debería ser el término, y es que usted tiene que aprender las letras primero, luego la combinación de estas letras, entonces son como sílabas, y luego estas sílabas se convierten en palabras, y eso queda como huella en nuestra forma de aprendizaje. No obstante así, jamás usted aprendió a hablar el idioma que habla. No sé si también usted así aprendió a hablar inglés, pero si lo hace, yo, por ejemplo, conozco muy pocas personas que han aprendido por esos métodos así todos tradicionales y hablen bien. En este caso, por ejemplo, el inglés, el francés. La recomendación es esta, la que vamos a dar. Muy sencilla, en cierto modo, pero tiene su complejidad en si está o no de acuerdo a cómo usted adquiere, ¿no? Pero todos vamos a tener que hacerlo así. Usted va a ver unas 3 veces, ¿sí? Un video, o sea, es un video que dura como 9 minutos. Joanny Bautista, una de las participantes también de este taller, hizo el favor, ¿sí? De hacerlo, de descargarlo en versión pequeñita o en baja resolución o algo así, o sea, que no pesa tanto,
Para aquel que no sabe, pero como yo no entré a YouTube, no sé cómo hacerlo, bueno, ya no hizo ese favor. Sino usted va a reproducir ese video por los primeros 5 minutos. Y lo va a volver a hacer una segunda vez. Y lo va a volver a hacer una tercera vez. Y lo va a volver a hacer casi que una cuarta vez. ¿Sí? De manera individual. Es una acción, una actividad individual. Luego de esas repeticiones que usted lo va a hacer o va a prestar bastante atención cuando esté viendo estos videos o este video, entonces usted ahora va a grabarse, ¿sí? Imitando. No es que usted desde la memoria que le quedó de haber visto esas por lo menos 3, 4 veces ese video, usted entonces va a hacer un hecho discursivo. No, te va a imitar, ¿no? Sugiero que ustedes imiten a Juan Drueta, ¿sí? Imiten a Juan Drueta. Si yo elijo a Juan Drueta, ¿quién es a Juan Drueta? Ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, ahí lo dicen. Ahí está, dicen quién es. Si no es el que tiene más barba, no es el otro que es bastante alto, sino el que tiene barba. Ambos que están allí son, o fueron, vicepresidentes de WASLI. Y ambos están hablando en lengua de señas internacional. Uno de ellos es sordo, que es Juan Drueta, el que tiene barba. Él fue el primer vicepresidente de WASLI sordo. Sí, porque él es un intérprete certificado incluso como intérprete de señas internacionales en este caso Latinoamérica, pero trabaja en todo el mundo. Bien, entonces a ese ustedes es que van a elegir porque es el que habla más, aunque también participa, en este caso, su nombre es José. José también él participa, pero participa menos. Elija a un solo participante, va a imitar casi todo lo que él haga. Si él hace una interacción de nada más afirmando o negando, usted va a imitar todo lo que él haga y se va a grabar haciendo eso, ¿no? Usted quizás haga un ensayo primero, de 5 minutos igual. O sea, usted pone, lo ve primero, lo ve 2, lo ve 3, lo ve 4. Muy bien. Ahora lo voy a imitar. Lo vuelvo a dar acción y voy a decir, ¿cómo hizo? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo hacía con su rostro y tal? ¿Cómo hacía con sus manos? ¿O cómo hacía esa gramática espacial que ayer hablábamos? Sí, por lo menos una vez. Si quiere hacerlo 2 veces. Y luego usted se va a grabar, ¿sí? Un video que debe quedar listo hoy, porque usted lo tiene que enviar hoy. O por no decir, ya lo tengo listo, está subiendo después de hacer este trabajo de, en este caso, entender, o más que entender es captar para imitar. ¿Sí se entendió? ¿Alguien tiene una duda sobre lo que expliqué? No sé, yo vi la mano levantada de Jeffer. Ajá. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esto? Vamos a dar toda esta hora, toda la hora que queda, todo el tiempo que queda de esta hora y hasta unos 10 minutos más, ¿sí? O sea, ajá. De todas maneras, o sea, si yo voy a estar pendiente, pero si no, también va a estar Joanny. Sí, va a estar Joanny, que va a apoyarnos también, tú también, Jeffer. Pero bueno, todos háganlo con calma, tienen más o menos un suficiente tiempo para eso. Si siguen lo que acabo de expresar, se alcanza el tiempo, ¿está bien? De ver unas 3 veces, luego imitar una vez y luego grabarse como salga, ¿no? Porque es un borrador. Ya después vamos a dar detalles para hacer sí ya un final video y ustedes puedan así hacerse una autoevaluación sobre cómo pueden ustedes adquirir señas internacionales. Bien. Okay. Bueno, o la lengua de señas internacional. Bien. Entonces, ya tienen el video, ¿verdad? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Sí? Quien no lo tenga, por favor, calla ahora o... Bueno, no calle ahora. Hable ahora o calle para Hable siempre. ahora. Hable ahora, diga algo. Bien, bueno, eso entonces estamos. Una pregunta, Jeffer, adelante. Ok, sí. ¿Por qué no se presenta también? Porque ayer fuimos así muy
tecnológicos. La tecnología nunca te pregunta, ¿tú quién eres? No, así, como ya somos tan tecnológicos y tan virtual, ya somos máquinas. Pero no vamos a hacer algo, ¿verdad? Porque hay personas que no conocemos. Por ejemplo, súmate por la equidad. No sabemos. Alejandra, creo, y así. Entonces, comienza tú, súmate. ¡Ay, se fue! Súmate por la equidad, se fue. Si no, bueno, Alejandra, ¿puedes presentarte, decirte de dónde eres? ¿Sí? En voz. Yo creo que es mejor en voz. Usemos ahorita nuestra lengua más común. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Alejandra Díaz, yo soy de Chile y con lengua de señas chilena, ¿cuántos años? Ya no sé, 12, más o menos. Buenísimo. Gente. Gracias, entonces, Alejandra. Tu presentación. Vamos con, según el orden que esté en este celular, perdonen, Natán. En español, Natán. Por si la... Sí, español y ahora estamos en Paraguay. Soy Natán Hernández. Aprendimos primero la lengua de señas en España, la lengua de signos, LSE, y llevamos en Paraguay 9 años con la lengua de señas paraguaya. Estamos ahora en un grupo que se llama Hablan a los Ojos, que ofrecemos servicios de interpretación en lengua de señas. En total, 11 LCE y 9 LCP, 20 años con señas. También en España está la LCC, lengua de signos catalana, que ahí más o menos se parece un poquito a la americana. Y lengua de signos valenciana tiene su modismo y sus señas. Dice que España es muy grande y que cada comunidad tiene su propia forma de hablar, ¿verdad? Pero la más fuerte es la LCE, lengua de signos española, y la catalana. Excelente. Interesante historia, Natán. Ahora, Francesca. Sí, sí, ya me cambié el nombre. Mucho gusto, buenas tardes, buenas noches para allá, para Venezuela. Soy Francesca Chichenia, trabajo también como intérprete, sí, más o menos alrededor de 12 años ya. Trabajo para el Ministerio de Educación de aquí de Ecuador, realizando la adaptación y la interpretación de recursos educativos televisivos y algunos digitales. Esto nos pone adelante. Ok. Bien, gracias por tu presentación, Francesca. Muy bien. Vamos entonces con, ya vaya, voy guiando, Jessica Nimutu. Nimatu. ¿Está por ahí, Jessica? ¿No? ¿No está? Entonces, ¿qué seguías tú, Jeffer? Bueno, no sé, preséntate, Jeffer, ayer no te presentaste. Ajá, ya Jessica apareció. Ah, ok, Jessica. ¿Qué tal? Gusto saludarles, buenas tardes, que por un momento mi internet creo que se medio puso ahí un poquito mal. Mi nombre es Jessica Nimatú, creo que se están presentando, ¿verdad? Entré un poquito tarde, perdonen. Sí. Soy de acá de Guatemala, estoy trabajando para el Comité Pro Ciegos y Sordos de acá también de esta institución, estoy trabajando como instructora de lengua de señas a la par también de una comunidad sorda y también pues ya llevo 4 años siendo intérprete específicamente para la institución a la que trabajo. Perfecto. Bien, bueno, bienvenida. Gracias. Ahora sí, bueno, venías tú, Jeffer, no sé. Ajá, ¿sí me escuchan? Ok, buenas noches. Mi nombre es Jeffer Sencial. Yo vivo actualmente en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Trabajo en la Universidad del Zulia como intérprete y traductor de lengua de señas ya aproximadamente 12 años. Y tengo en ejercicio alrededor de 14 años. También trabajo en el Ministerio de Educación y actualmente estoy ejerciendo funciones dentro de la asociación que organizó este evento.
de verdad tenemos muchas expectativas y estamos muy contentos porque queremos que Rubén pueda darnos esos conocimientos con relación a la lengua de señas internacional. Y bueno, excelente, Rubén. Bien. Bueno, miren, yo debo retirarme porque tengo una actividad con la presidencia municipal donde trabajo. Pero es una rueda de prensa corta. Ustedes van a quedarse entonces haciendo la actividad. Y creo que como entró tarde alguien, voy entonces a explicar rapidito qué van a hacer. Y entonces termino de presentarse y se quedan con la actividad. Es sencillo. Ustedes en el grupo, que todos debemos estar diciendo, entonces pida ahorita el video. Se envió un video que usted tiene que imitar. ¿Sí? Usted va a imitar lo que en ese video se diga por más o menos unos 5 minutos. ¿Sí? Yo sugiero, o la quizás instrucción, es que usted elija a uno de los hablantes en este video. Yo les sugiero que elijan a Juan Dureta, que es una persona sorda y es intérprete de lengua de señas internacional. Es el que tiene barba en el video, lentes, y es más bajito. Hay otro personaje interactuador allí, que su nombre es José, y ambos son ex vicepresidentes de WASLI. ¿Sí? Entonces conocen esto de la lengua de señas internacional muy bien. Elijan a esta persona, entonces usted lo va a imitar. Pero para hacer esta imitación, primero usted tiene que ver el video unas 3 veces como mínimo. Hasta una cuarta, si se anima. Solamente esos 5 minutos que va a imitar. ¿Sí? Una vez, 2 veces, 3 veces. Ya yo veo que lo puedo imitar. Entonces usted va a hacer un borrador de esa imitación que va a hacer. Hágalo por 5 minutos también. Y luego de eso, entonces ahora usted se va a grabar haciendo esa imitación. ¿Sí? Todo eso usted va a tener más o menos como 40 minutos más o menos. No, más. Puede ser unos 50 minutos. ¿Sí? Tendrán tiempo suficiente para hacer eso. Luego de hacerlo, vuelven. O bueno, no necesariamente, bueno, si necesitan el celular y eso, sí, sálganse, pero los esperamos. Vamos a estar molestándolos ahí tipo, no sé, como sí, dentro de unos 45 minutos, molestándoles, vuelvan, para saber cómo van en este caso, en la actividad. Cualquier cosa también estará Jeffer, ¿no? Muy pendientes. Yo también voy a tratar de estar con 2 manos allá y un pie por acá, ¿sí? Para que entonces ustedes puedan lograr esta actividad de imitar cómo una persona habla en lengua de señas internacional. ¿Sí? ¿Vale? Entonces los dejo con eso. Entonces me retiro ahorita porque, bueno, tengo que atender esta otra actividad y mientras, bueno, terminen de presentarse y continúen con la actividad. Nos vemos en unos 40-45 minutos. ¿Vale? Pendientes. ¿Puede continuar? ¿Quién faltaba por presentarse? A ver, guío un poquito. Jacobo Fausto Minda, luego que venga Anthony y luego Norberto Ábalos. ¿Sí? Se presentan, por favor. Aunque también está Adriana. Entonces, en orden. En orden. Adriana, ya que fuiste tú la primera en prender la cámara. ¿Ah? No te preocupes, adelante. Es que estaba con un tema de trabajo y tuve que desconectarme de todo, así que no sé en qué están. Más bien, me quedo al final en todo caso para entender. No, de una vez. No, ahorita estábamos presentándonos, ¿no? Ya. Pero se va a hacer una actividad. ¿Sí escuchaste la actividad, verdad? No, ¿Sí? no De pude. imitar, Tuve ¿no? que apagar micrófono y todo. Ok, Ya. entonces ya estás de vuelta. Sí. Ok, aquí Ya, voy. voy a entrar desde otra cuenta, perdón, y ya me pongo en orden, disculpen. Voy a entrar desde otra cuenta. No te preocupes. Bueno, entonces, Jeffer, sí, vale. Adriana, Jeffer, estás ahí, ¿verdad? Cuando entren otra vez, Adriana, le explicas, ¿sí? Ok. Pero entonces, ahorita, Jacobo, ¿estás por ahí? Bueno, Jacobo que se presente. Luego que siga Norberto y luego Anton, en ese orden, ¿sí? Ya yo también regreso, ¿vale? Y cuando venga Adriana, entonces le aclaras la actividad. Es una actividad individual y bueno, les deseo lo mejor. Vale, nos vemos ahorita. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Natalie Cuarán. Soy ecuatoriana. Soy intérprete de lengua de señas ecuatoriana y sigo todavía
estudiando, soy estudiante de odontología. Un gusto. Excelente. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, a todos. Aquí buenas tardes desde México. Buenas noches, yo creo que a algunos que se han presentado ya es noche, obviamente. Pues bueno, qué gusto. Mi nombre es Norberto Ábalos, soy de Villahermosa, Tabasco, México. Aquí estamos. Y bueno, ya tengo que casi 5 años ya aprendiendo la lengua de señas, estando en una comunidad de sordos. Bueno, estamos iniciando también con la función del intérprete profesional aquí en México. Qué gusto. Creo que falta Anthony y Adriana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que hay mucha gente aquí de diferentes países. Soy Anthony Martínez, soy de aquí de Venezuela, Caracas. Llevo 5 años aprendiendo la lengua de señas venezolana, 3 años ejerciendo la carrera como intérprete a nivel educativo. Soy docente especialista en el área de dificultad del aprendizaje y retardo mental. Hola, un gusto saludarlos, saludarlas. Mi nombre es Adriana Manzano, soy comunicadora social y antropóloga visual. Me dedico al audiovisual y en ese camino me encontré hace algunos años a un grupo de personas sordas, así que aprendí el idioma en comunidad, decidí investigar y ahora me estoy formando como intérprete de lengua de señas. En Ecuador es algo que apenas empieza y nada, un gusto compartir con todos y todas. Excelente. Yo creo que ya no falta nadie, ¿verdad? Adriana, Rubén comentó que teníamos que ver el video que se compartió en el grupo. Y tenemos que... ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Sí, te escucho. Y tenemos que practicar o ver la ejecución de un intérprete sordo que está allí y copiar o imitar lo que él dice. Entonces tenemos que repetir eso por lo menos 2 veces y después practicar y grabarnos. Entonces vamos a tener aproximadamente 45 minutos para hacer la actividad. Él va a volver para ver cómo vamos, entonces deberíamos entregar el video hoy. Ya. El video está en el grupo. No sé si lo viste. Johanny lo compartió más antes que entráramos acá a la sesión. Muchísimas Dalmiro. Sí. ¿Escuchaste la actividad que se colocó? ¿Ah? ¿Hay que introducir el video que mandaron en el grupo? Sí, tenemos que ver el video y imitar lo que el intérprete sordo está haciendo. Rubén mencionó que es uno que tiene barba. No he visto el video, lo voy a ver. Entonces tenemos que practicarlo, verlo, practicarlo y hacerlo. Entonces después que grabemos lo vamos a compartir, será por el grupo. ¿Pero todo el video, una parte o qué? Él dijo 5 minutos del video. 5 minutos. Ajá. Entró otra persona. Ah, Dalmiro. Lo que pasa es que yo ahorita estoy trabajando, Jeffrey, entonces es para saber. A ver si de pronto me da chance de hacer actividad ahora que termine el trabajo. Ok, y también aprovechamos y nos presentamos acá. No sé si te puedes presentar. Hola.
Ahí en español. Dalmiro, puedes hacerlo en español y decirnos qué tiempo tiene en la interpretación. Ok. Mi nombre es Dalmiro. Soy intérprete de lengua de señas, en un principio venezolana. A mí me ha tocado interpretar lengua de señas colombiana, a veces chilena. Tengo como 15 años siendo intérprete. Pero ahorita, digamos, por las circunstancias, estoy al volante de un caballo de hierro. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita y con muchas ganas de aprender estas nociones básicas de lengua de señas internacional, porque me interesa mucho. Y bueno, un placer conocerlo. Igual. Entraron dos Rafael. ¿Cuál de los dos se va a presentar? Rafael J. Que Nos empiece estamos Rafael presentando. J. Que empiece Rafael J será el otro. Rafael, te escuchamos. A ver. Jonathan. Bueno, mientras tanto aprovecho yo en honor al tiempo. No, Jonathan, ya te conectaste. Jeffer, buenas noches y buenas noches para todos. Tengo para variar problemas con el internet y estoy con los datos, por eso no he prendido la cámara, pero estoy escuchando activo. Bueno, el otro Rafael yo creo que puede continuar. Hola. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Rafael Joanán Farías. Soy el hermano menor del otro Rafael. A veces en contextos como estos coincidimos porque da la casualidad que los dos trabajamos como intérpretes. Soy intérprete de lengua de señas venezolana y actualmente de lengua de señas chilena, ya que manejo un poco más la chilena. Tengo 2 años acá. Y pues, digamos, ha sido un arduo trabajo en esa transición. Viví en Colombia también aproximadamente 1 año y medio y fue full contacto con personas sordas mientras que viví en Colombia. Trabajé de intérprete allá también. Y pues nada, o sea, una experiencia súper. Yo por lo menos le diría que sí, que es muy enriquecedor saber varias lenguas de señas. Y en realidad cuando no practicas una, pues siempre, o sea, las señas quedan como ahí guardadas. Entonces, a medida, como todo, a medida que no la vayas usando, se te pueden ir olvidando, pues. Pero en el momento que menos crees, cuando estás interpretando algo y de pronto, no sé, escuchas una palabra o algo, piensas en una seña y después dices, ya, pero esta seña es colombiana, venezolana o chilena. ¿Sabes? Como que no sabes diferenciar, como que te vienen todas a la mente, o sea, o te viene una a la mente, pero te es difícil como que adecuarla en el contexto. No, pero esa es colombiana, no, esa dale para allá. Mejor voy a hacer la chilena. Eso es un poco complejo, porque, o sea, tu mente tiene todas guardadas y tu mente ya ha trabajado en lengua de señas en todas estas lenguas, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia. Yo sí siento que es muy bueno porque eso te ayuda como a mantener eso de, no, cuando estoy con estos sordos de Venezuela, tengo que hacer estas señas. Pero cuando estoy, no sé, trabajando, que utilizo la lengua de señas chilena, tengo que cambiar mis señas. Y hay muchas cosas, bueno, como las que Rubén nos ha estado explicando, que uno deja de ser como que tan léxico. O sea, hay cosas que si tú puedes explicar, digamos, colocándolas en el espacio y representándolas,
la haces así, pues, porque a veces a mí me ha ocurrido mucho que para determinado tecnolecto, de determinada palabra o determinado concepto, no sé la seña chilena. Pero ¿qué hago yo? Yo utilizo estrategia. Entonces yo digo, ya, pero si están diciendo, entonces yo voy a hacer como yo he visto que es eso. Aunque no me sepa cómo lo dicen los sordos, pero yo, no sé, me baso en la iconicidad y copio su forma con las manos y hago así. Y por lo menos, gracias a Dios, los sordos siempre me comprenden. E incluso me dicen, ay, no, que nos explique él, porque él, o sea, yo le comprendo total. Entonces, que te digan así, pues de verdad te deja ver que, bueno, que tienes que seguir mejorando solamente, tienes que seguir aprendiendo, pero como que vas por buen camino. Y nada de eso. Mi consejo es ese, nunca sientan como, bueno, ya aprendí lo que tengo que saber, sino que todo lo que puedan aprender y seguir sumando, apréndanlo. O sea, nunca vamos a saber así como que ya llegué al tope de todo lo que tenía que saber de señas en mi vida. No, difícilmente llegué a eso un momento como ese, principalmente por la flexibilidad y la riqueza de la lengua de señas, que siempre habrá una manera más práctica, más corta, más eficaz de transmitir el mensaje. Eso. Excelente. Rafael, Rubén comentó que tenemos que practicar un video que se publicó en el grupo. Verlo, practicarlo y grabarnos. Entonces esa es la actividad que él dejó pendiente. Nos dio 45 minutos y ya llevamos 41. Okay. Entonces, manos a la obra. Jeffer, ¿puedes? Te voy a enviar mi número para que agregues otro número que yo tengo al WhatsApp, porque el otro celular está como descargado. Okay. Entonces, te voy a pasar un número para que me puedas agregar al grupo, por favor, para ver el... pero igual no voy a ver el video. Ya, no, igual yo soluciono entonces. Pero me puedes escribir y yo te lo reenvío. Sí, por favor. Ya, hagamos eso.
El profe Rubén me mandó aquí que viniera a ver que se habían hecho, que si no, que si tal. Yo vine a ver nada más. Para regañarlos y para acusarlos. Si se están portando. El video, jajaja. ¿El video lo mandamos al grupo? No sé cómo les dijo Rubén que lo hicieran, que lo mandaran al grupo o que se lo mandaran a él personalmente. Yo pienso que es una buena idea mandarlo al grupo porque así socializamos el conocimiento. Para no decir que nos estuvimos entre... Claro. Una pregunta, ¿tenemos que copiar las señas solo de Juan Drueta o también de la persona que le está entrevistando? Se me va el nombre. ¿Dice quién? Si tenemos que copiar las señas solo de Juan Drueta o también de la persona que le está entrevistando. ¿De los dos o solo del uno? No, eso no se los dijo Rubén. Yo pienso que solamente de Juan porque, o sea, para intentar llevar un discurso. Yo le entendí a Rubén que solamente eran los de Juan, para poder como que imitar las expresiones y todo lo relacionado a él. Bueno, es que él es sordo, intérprete de señas internacionales, por eso fue que se los mandó a copiar. Bueno, digo se los mandó, no los mandó, pero es que ya hice la tarea ya. ¿Tenías otra pregunta, Adriana? Todo bien, voy a continuar. Ok. Igual cualquier cosa estoy por acá si necesitan algo. Estoy viendo que tienen... ¿Me escuchan? ¿Están allí? Estoy viendo que tienen algunas preguntas. Natán estaba preguntando que si había que copiar. Sí, la idea es copiar porque así de esa manera ustedes, aunque no entiendan las señas que se están haciendo, habilitamos o ejercitamos nuestra memoria. Esto tiene un nombre específico. Ya. Voy a sacar mi libro aquí. Ajá, eso se le llama representación motora. Cuando hacemos esta copia que repetimos o copiamos, copiamos a otras personas, hacemos una representación motora. Luego podemos pasar a otras partes o a otros medios, la representación icónica y la representación simbólica, que es cuando pasamos a crear nosotros mismos, utilizando la parte de creatividad lingüística, por ejemplo, que estaba explicando Rubén ayer. Ahí entra la representación icónica, que es cuando ya nosotros mismos y nosotras mismas hemos asumido la información y entonces podemos recrear otras formas de hacer lo mismo. Por ejemplo, si una seña es así, la seña de explicar, entonces, bueno, ya yo la aprendí, la internalicé, entonces la puedo hacer de otras maneras. ¿Ah? Pero es que si está explicando por allá, entonces para mí es así. Y entonces puedo hacerla para acá, arriba, abajo, es más fácil. Entonces, primero, por eso la representación motora y copiar. Y aquí llegó el profe ya. No escucho, ¿por qué no escucho? ¿Me escuchan ustedes? ¿Nosotros te escuchamos? Ah, yo no estoy escuchando.
Lo escucho muy bajito. ¿Alguien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Cómo le fue? Sí. Estoy viendo que ya enviaron sus videitos. ¿Sí? ¿Aquí están? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Bueno, no sé, sentí que interrumpí, no sé, estaban en una tertulia. No, lo que pasa es que yo les estaba diciendo, porque ellos preguntaban que si tenían que copiar tal cual como estaba diciéndolo o hacerlo de memoria. Yo les dije que lo hicieran copiándolo porque de esa manera hacían una representación motora, o sea, al copiar a otros, el hacerlo igual, ponía en práctica o activaba en el cerebro el que nosotros pudiéramos empezar a hacer para después, a través de la creatividad lingüística, que era una cosa que estabas aprendiendo, explicando ayer, nosotros también pudiéramos utilizar eso que ya aprendimos, que ya internalizamos para hacerlo de otras maneras o adaptándolo a lo que necesitamos explicar, pero que lo primero era copiar. Eso Sí, era lo que así estaba es. mientras entraba. Excelente, gracias, Miguel. Pues sí, bueno, les comentaba o les dije que era imitándolo, ¿no? Y era sencillamente copiar, no de lo que yo recordase, no. Tenían que repetir cada una de las señas que hacía el personaje que eligieron. Yo les recomendaba a Juan Drueta. Entonces, bueno, veo que estoy viendo aquí varios que ya han dado su videito. Entonces, sí, es hacer una imitación porque cumplen con ese principio del aprendizaje efectivo, incluso de segundas lenguas, y es la representación motora. Es toda una teoría que, bueno, en sencillas cuentas es cómo hemos aprendido nosotros a hablar. Crean lo que usted aprendió así. No le enseñaron, aprenda la L con la A. No, iba imitando y por eso hizo balbuceo, que quizás casi nadie recuerda. Cuando digo casi nadie, porque al parecer hay algunos que de ciertas perspectivas de las ciencias alternativas dicen, sí, yo recuerdo cuando balbuceaba. Pero bueno, cuando un niño hace un balbuceo, realmente está haciendo una representación motora. Queda, y es incluso la construcción que tiene nuestro cerebro para aprender idiomas, y lo que queda es que usted cuando vaya a aprender un idioma, haga eso. Un balbuceo ya no lo hará como un bebé. Sencillamente, ya lo hará como adulto, ya tiene una lengua, tiene instalado todo un sistema para poder comunicar. Por tanto, lo que usted tiene es que imitar la manera distinta en que se presenta la información. Imitar, imitar. Cuando llegará el tiempo de ya usted no imitar, sino ahora sí ser un productor del mensaje o un emisor, digamos, ya directo, sin necesidad de hacer una imitación. Bien, yo me voy a tomar el privilegio de ver cada video, ¿ok? Con atención. Y nada, compartir entonces después algunas sugerencias que ustedes van a aplicarlo en las siguientes, digamos, actividades que haremos en función de que puedan seguir aprendiendo lengua de señas internacional. Con 3 días o con un taller como este, no es que van a aprenderlo ya, no. Si la consideramos así una lengua, pues las lenguas deben y tienen que durar su tiempo de aprendizaje, realización y ya consiguiente sería su emisión y después llevarlo a terrenos como la interpretación en lengua de señas. ¿Sí? En eso, en cierto modo, los investigadores no se ponen tan de acuerdo, aunque se hablan de tener mínimo unas 10.000 horas de práctica idiomática para que usted pueda decir, ya sé hablar una lengua. 10.000 horas. Si usted se hace así de estos puntuales y practica bastante, duraría más o menos esas 10.000 horas unos 2 años. Lo puede hacer un año, pero tiene que ser todos los días, sin falta, sin, en este caso, en pausa, y también teniendo muy buenos referentes y modelos. Si no, como siempre tenemos, o somos humanos que siempre estamos muy ocupados, lo más ideal son 2 años. ¿Sí? Y si no, se lleva uno sus 5 años aprendiendo pues, un idioma del mejor modo posible.
Si no, entonces hay quienes no, superan todo eso y en 3 meses ya son habidos hablantes de una lengua. 3 meses. Otros duran 6. Claro, yo no soy biolingüista, que son los que han establecido estas normas que les estoy más o menos comentando. Los biolingüistas, ellos hablan de que sí, esos son posibles tiempos que va a estar aunado o relacionado a las habilidades cognitivo-lingüísticas de quien está aprendiendo un nuevo idioma. Yo no les voy a hacer evaluaciones de ese tipo, ¿no? No viene eso plasmado en ninguno de los objetivos de este taller. Pero es bueno que ustedes lo sepan, ¿sí? Y también no tengan una esperanza tan, digamos, amable de que con 3 días ya iban a aprender lengua de señas, en este caso internacional. Como bien, el título del taller es herramientas, ¿sí? Y ya por lo menos ustedes han aprendido más o menos unas 5. Bien. Ok, bueno, entonces vayan enviando, ojalá envíen todos. De todas maneras, yo los tengo en una lista bien tradicional de asistencia y estamos pasando lista de asistencia del que no esté presente, ¿no? Incluso videos que no vea de alguna de las personas, nada, les estaré refiriendo. Sé que, por ejemplo, Dalmiro no está presente, pero él mencionó que le dijésemos que quedaba para él hacerlo en algún momento que tenga libre. No sé si nos está escuchando o está presente, se llama, ¿cómo llamarlo? Bueno, se llama Rafael Jonathan. Rafael Jonathan, pero él también está en Venezuela y, bueno, a veces la conexión a internet allá falla en ciertos modos. Entonces, no sé si está, pero también él dijo que le ayudásemos indicándole la actividad. Y creo que otras 2 personitas están así con esa dificultad. También vamos a estar pendientes ahí en el grupo. Bien, Ruby, te leo entonces, acá una pregunta que están haciendo. Avancemos, o bueno, no sé. Que hay una pregunta que si te la leo. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? Aquí en el chat hay una pregunta. Dice que si esa cantidad de horas que tú estás mencionando son formales o informales. Pregunta Javier Ibacachi. Ok, gracias, Javier. No son formales. Los, digamos, los profesores de idiomas, de lenguas, es una, por supuesto, medida europea, que bueno, por ella se ha desarrollado más de esos temas por la multilingüística que hay allá de manera más evidente. Eso está en todas partes. Incluso podemos decir que México, como país, es más multilingüista que esos países de Europa, ¿no? Pero tenemos la globalización y el hecho de primer mundo, segundo mundo, que entonces, o tercer mundo, que entonces no valora lo que aquí pasa como se valora allá. Pero entonces allá se han hecho estudios de universidades como Oxford y todas estas universidades europeas y o universidades en Europa, y se ha determinado eso. 10.000 horas usted necesita de práctica efectiva. Pueden ser prácticas sincrónicas y asincrónicas. Estos términos vienen de, digamos, sincrónicas con un tutor, alguien que es sepa. Ya, un momento. ¿Me ven? ¿Me observan? Ya va. ¿Me escuchan? Te oímos, pero no te vemos. ¿Ahora sí? Yo sí Ahora lo te veo. El celular le entra todo. Ahora sí. Ya le quise de vuelta. Perdonen, disculpen. Bien, entonces, sincrónicas, entonces, un tutor te esté guiando, un experto te esté orientando, y asincrónicas son las que tú como autoaprendiz realizas, y también entonces con ello pones en práctica lo que has aprendido en las horas sincrónicas.
¿sí? Entonces, todas deberían sumar, que siempre son las horas asincrónicas más que las sincrónicas, pero deberían sumar unas 10.000 horas que debes tú realizar o cumplir para tener un eficiente uso de un idioma. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de, bueno, más que eficiente, proficiente. O sea, en todos los tipos de niveles que te hablen de temas científicos, te hablen de temas religiosos, te hablen de temas también, pues, cotidianos, y tú les entiendas todo. Porque a veces aprendemos los cursos, hay cursos que te enseñan muy bien a hablar inglés, por ejemplo, o usar el inglés en temas académicos. Pero vete, cuando uno viaja a Estados Unidos, por ejemplo, no sé, y se va a un barrio de esos, al Bronx, llega ahí, pero yo hice un curso de 2 años y no me sirvió para nada, porque entré en ese barrio y no entendía absolutamente nada de lo que hablaban allí. Entonces allí te falta, esos 2 años quizás no fueron tan suficientes para ser tan vital para entonces darte un uso proficiente de la lengua. Realmente eso, bueno, un curso no lo cumple. Por eso deben existir horas sincrónicas y horas asincrónicas que te permitan, en este caso, ¿sí? Ver las dimensiones distintas de una lengua. La lengua de señas internacional también, créanlo que es así. Y un poco más complejo en cierto modo porque va a depender de país, de región y de circunstancia o necesidad, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para entonces pasar a la siguiente parte del curso? O no sé si ustedes quieren una pausa. No sé si han hecho una pausa ustedes. No sé si es una pausa, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quisieran hacer ustedes una pausa para ir al baño? Rubén, sí. Rubén, la lengua de señas internacional tiene mayor influencia de qué lengua de señas. La lengua de señas internacional tiene influencia de qué lengua de señas. Estoy repitiendo porque es que escuché y estoy comprobando. ¿Sí fue eso lo que preguntó? ¿Sí? Bueno, ¿de qué lengua de señas tiene mayor influencia? Sí, depende de a qué, digamos, autor tú quieras referirte, ¿no? Al principio, cuando la lengua de señas incluso tuvo un enemigo que se le llamó el gestuno. El gestuno era usar señas y una modulación exagerada. En un tiempo, eso se refería a eso, a una articulación exagerada de las palabras sin sonido, pero era una articulación vocálica. Y entonces eso se consideraba lengua de señas internacional. Quizás muchos de nosotros no estuvimos en ese tiempo, no lo reconoceríamos, no. O sea, a mí me llegó eso, yo tampoco lo conocí, okay, yo no soy tan viejo tampoco tanto. Pero los cuentos que me comentaban sordos, como uno que quiero referir ayer, se llamaba José Luis Comesaña, un español. Bueno, y él me decía que competía y en eso había muchísimas señas de España. La lengua de señas española primaba lo que era la lengua de señas internacional, o el gestuno, considerado en ese momento la lengua de señas internacional. No obstante, cuando en ese tiempo de las sociedades de sordos, que hablábamos ayer, no era la lengua de señas francesa, de donde se sacaba la mayoría, digamos, de códigos, no sé, reconocidos o códigos lexicales. Sí. La lengua de señas francesa era la que se usaba en aquellos tiempos. Digamos, después, como les estoy comentando, digamos que el gestuno imperó como más o menos aquí, esto es un aproximado de la década de los 30 del siglo pasado, hasta más o menos la década de los 60, 70 de ese mismo siglo. Pero entonces llegó a tener mucha importancia la participación de Estados Unidos en estas conferencias internacionales. Fue una de las que comenzó a dar recursos económicos que apoyaban, sí, en este caso el trabajo, o más que el trabajo, la organización, por ejemplo, de la Federación Mundial de Sordos. Y además de eso también países, por ejemplo, latinoamericanos, que hablaban versiones de la lengua de señas estadounidense, y si no, por ejemplo, un país
latinoamericanos, sino norteamericanos, como Canadá, que también tiene una versión canadiense de la lengua de señas estadounidense. E incluso ellos dicen, nosotros hablamos lengua de señas estadounidense, o ASL o ASL. Ellos también comenzaron a participar en esos eventos. Entonces, eran personas personas sordas de estos países con una lengua de señas como muy común. En este caso era la lengua de señas estadounidense. Y así nace una lengua de señas internacional donde se veía muy marcado el uso de señas de la lengua de señas de Estados Unidos. Y eso imperó, eso siguió por mucho tiempo. Todavía incluso se sigue sintiendo eso. Que si tú hablas ASL, ya hablas lengua de señas internacional. Pero no es así. Cuando ustedes entiendan un poquito más el video que están ustedes imitando, ustedes van a ver allí a Juan Drueta, intérprete certificado. Eso es algo importante. O sea, tiene una credencial que le denomina a él intérprete de señas internacionales. Como ninguno de los que estamos aquí tenemos. Y él mismo dice, no es ASL. No. Bueno, si yo aprendo ASL, ya con eso soy intérprete de señas internacionales, dice también el otro vicepresidente de WASL. O ex vicepresidente de WASL. Dicen eso. Si aprendo ASL, ya sé señas internacionales, dicen no. Lo recalcan. Porque el saber ASL no cumple, digamos, la funcionalidad, la comunicabilidad que logra la lengua de señas internacional. ¿Sí? Que es, por un lado, no privilegiar ninguna lengua de señas, sino sencillamente tomar, y aquí estamos abordando un poco la definición de lengua de señas internacional, tomar las señas naturales de digamos, un número de lenguas de señas notables, ¿sí? Lenguas de señas de varios países que sean notables, tomar las señas más comunes entre ellas, entre estas lenguas de señas, para entonces establecer, aquí sí podríamos llamarlo un sistema que permita una comunicación entendible para una comunidad internacional de sordos. Sí. Entonces se convierte en lo que también llaman lingüistas transformacionales o generativistas, y si no se les denomina también biolingüistas, lo llaman lenguas de contacto, ¿sí? Que surgen por la necesidad de un contacto, de una comunicación, en este caso determinada, contextual, y entonces se crea un sistema lingüístico que pueda durar mucho tiempo, pasar a otros niveles de avances, como les hablaba ayer, por ejemplo, que comenzó siendo un esperanto y luego pasa a ser un mapeamiento, luego va a ser como un patois y luego hace un criollo, y ya cuando es criollo, ya allí ya no hay nadie que lo eche para atrás, ya es una lengua. ¿Sí? Entonces, Rubén, Rafael quería comentar algo. La lengua de señas internacional no cumple eso también. Por eso es que todavía le siguen, ¿pero qué será? ¿Qué no será? Y cuando ustedes entiendan más el video que están ustedes imitando, van a ver eso. O sea, no se puede considerar una lengua, pero tampoco se puede considerar un sistema. Bueno, pero más o menos creo que lo debemos entender como un sistema. La cosa es que la lengua de señas internacional es una combinación de varias lenguas de señas, ¿sí? Donde las señas muy, digamos, auténticas o que demuestren que es una lengua de señas particular se dejan atrás. Y se toman las señas de las lenguas de señas que resultan comunes, ¿sí? Doy ejemplos muy básicos como las casas. En sí, personas y estas cosas, ¿sí? No se toma esta, que es, por ejemplo, de la lengua de señas estadounidense, para también referir un hogar, una casa. No, porque es muy particular. O, por ejemplo, un caso de la lengua de señas venezolana, así decir, por ejemplo, gracias, ¿no? Que una mano está aquí, la otra acá. ¡Pum! No, porque esta mano está aquí. Yo me acuerdo un solo que me decía, ¿por qué ustedes hacen gracias así? ¿Por qué ponen aquí la otra mano? Me decía un sordo europeo. Y yo no sé, yo no soy sordo, los sordos. No, ya le preguntaba, tampoco sabe. Entonces, porque esta define
una seña particular de una lengua de señas. No. Pero casi todas como que usan esto, ¿sí? O una gran cantidad de lenguas de señas, una gran cantidad, porque no todas. Entonces, por ello, más esta sí resulta una seña de la lengua de señas internacional. No, por ejemplo, esta. Así. En lengua de señas mexicana es gracias. Tú le haces así gracias a un sordo argentino, debe decir, ¿qué es eso? ¿Que me estás haciendo casi una grosería? O en lengua de señas, por ejemplo, de Colombia también ellos dicen, esto no tiene sentido, porque dirán, de objeto, discusión de un sordo colombiano con un sordo mexicano, tratando de decir, ¿por qué ustedes dicen así gracias? El sordo mexicano decía, no sé, yo aprendí, y así se dice, y ya. Ay, no, pero es que no tiene sentido, o sea, esto no sé, porque es como decían los de antes, gracias, y de repente sale el sordo mexicano, no, también decimos gracias, sí, gracias, pero es un ademán de los oyentes. En lengua de señas mexicana es así. Entonces, como es de lengua de señas mexicana muy particular, no se toma, no, para referir, pues, en este caso, la lengua de señas internacional. ¿Sí? ¿Por aquí estamos? Rubén, Rafael quería comentar algo. Vale, yo no sé por qué escucho con tanta... Vamos a ver. David, Rafael, te escucho. Aló. Ajá. Bueno, sí, quería comentar, Rubén, también en relación a la pregunta de Jeffer, que creo que contigo estábamos conversando anteriormente, que también las lenguas de señas internacionales van a depender bastante también del contexto en el que la voy a usar. Porque si voy a ser intérprete de lengua de señas internacionales para un evento de pronto de sordos venezolanos, chilenos y colombianos, de pronto pueda tener una mayor flexibilidad en la elección de términos que si voy a hacer una interpretación en lengua de señas en general. De hecho, por lo menos en Europa, las mismas señas internacionales tienen como bastante cambio, por lo menos lo que son días de las semanas y varias cosas. Cuando estuvimos en un taller que estuvo dando con Sorben, que nos estuvo enseñando Eduardo, él nos enseñaba los días de la semana y son son bastante parecidos los días de la semana a lo que es la lengua de señas americana. Pero eso es en la lengua de señas internacional de Europa. Pero lo que yo he visto que utilizan los sordos en la lengua de señas internacional de América no es el mismo acuerdo. Entonces, o sea, también mencionarle eso a Jeffer como para compartir acá esa información, que las lenguas de señas varían un poco aunque sea seña internacional o lengua de señas internacional o sistema internacional o el nombre que le demos, siempre toma cierta forma dependiendo del contexto de uso. Sí, exacto, o sea... Y de la región. Y de la región. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ok. Sí, eso que mencionas es muy interesante y es parte de... Se le ha llamado, o sea, la forma, digamos, de fábula. O sea, el gran mito del sistema de signos internacional o de la lengua de señas internacional. O sencillamente una particularidad que la hace entonces no comportarse como se comporta un pidgin, como se comporta, como les comentaba, un esperanto, un criollo, ¿no? Porque como lengua de señas internacional tiene variantes. O sea, un esperanto como tal es esperanto y punto, desde una perspectiva así muy tradicional. O no sé, quizás estoy usando un término que ustedes no manejan mucho. O sea, mi familia ascendente fue un poco también migrante como yo, entonces estuvo mucho por las Antillas. Y a decir esperanto en esa zona es muy común y se entiende, pero vamos a usar un término quizás más común que es un pidgin. O sea, el pidgin, no sé, un pidgin que esté por allí en un país como, vamos a tomar México.
Entonces, entre el maya como lengua y el español como la otra lengua, se combinan y llegan a haber una lengua mixta, ¿no? Entonces, es como un picnic, ¿no? Pero que este picnic tenga variantes y bien definidas, o sea, no una variante así como que, bueno, sí, no, bien definidas. No sucede. La lengua de señas internacional eso sí lo tiene. Sí lo tiene. La lengua de señas internacional, entonces, tiene una variante asiática, una variante africana, una variante suramericana, una variante europea y una variante norteamericana. No me faltó otra. Una variante australiana. Definidas así, ¿no? Tú tienes que casi llegar y a pesar de que, aunque esto es verdad, aunque esto es así, no obstante, si tú vas, por ejemplo, a España, tú tomas, como mencionabas, Rafael, la variante de la lengua de señas internacional europea. Y ahí te cambias un poquito el chip de la boca y dices sistema de signos internacional. No te vayas a equivocar de decir lengua. Bueno, también puedes decir allá. Pero de signos. No olvidarte que tienes que decir de signos. Dices señas y te dan la espalda. Tienes que decir de signos. Entonces, ok, del sistema de signos internacional o la lengua de signos internacionales, pero tienes que ya, ¿dónde estoy? España. Tienes que tomar algunos elementos de la lengua de señas de España y entonces con ella usar, en este caso, la lengua de señas internacional. O si tú vas a Francia, tienes que tomar la lengua de señas francesa. O si vas a Dinamarca, tienes que tomar la lengua de señas dinamarquesa. No sé, aquí, perdónenme, el inteligencia me falla. Lengua de señas danesa. No es, sí, danesa. Sí, Dinamarca hablan danés. Sí, danesa. Y así. Igual, en cierto modo, aunque aquí no sucede de esa manera tan clara, aunque yo sí considero que sucede, ¿no? Solamente que allá está sistematizado, está testimoniado, ¿sí? De que intérpretes, en este caso, ¿no? Estamos hablando de la interpretación, pero debemos hablar primero de la adquisición de la lengua, pero en este caso vamos a decirlo como está registrado. Intérpretes de señas internacionales que aprendieron en el Fórum Europeo de Intérpretes de Lengua de Señas y a ellos les enseñaron allí lengua de señas internacional. Esa versión europea, cuando iban a Dinamarca, tenían que darle ciertos acomodos para satisfacer las necesidades lingüísticas de los sordos de allá. Cuando iban a Francia, así tenían que hacerlo. Y pasó algo muy interesante que es lo que descubrió, que ya ves que hay una variante, pero por casi región geográfica continental. O sea, se hizo hace poco, ¿no? Fue cuando incluso se dio con mayor claridad eso, se hizo un campamento de jóvenes sordos en Asia. Y ya es una costumbre que cuando se hace un campamento mundial, entonces hay que hacer unos videos o un material de aprendizaje de la lengua de señas internacional, para cuando vengan los sordos de los otros países, dediquen un momento, un tiempo a aprender señas internacionales, para que entonces en las interacciones que tengan dentro del campamento puedan entender mejor. ¿Sí? Allá se hizo de manera más formal, ya estaba el YouTube muy activo, voy a poner el YouTube muy activo y entonces ahí se demostró claramente que para Asia hay una lengua de señas internacional como versión. ¿Sí? Entonces, eso son cosas interesantes. ¿Sí, Jeffer? Natán tiene una consulta. Ok. Natán, adelante. Sí, más o menos ya la estaba explicando, estabas aclarando. En el vídeo hablaba, lo que entendí del vídeo es que, claro, que la lengua de señas internacional no es que sencillamente te la van a enseñar en un lugar, sino cada continente tiene su variante, ¿verdad? Lo que tú mencionabas. No es lo mismo Sudamérica que Europa, ¿verdad? África que Asia. Entonces, la consulta es, visto que hay variantes, cuando te certifican, ya sea la WASLI o la Asociación Mundial de Sordos, ¿hace solamente una certificación por región o una certificación mundial y después tiene la persona que ingeniársela para ir, depende de qué zona esté, adaptándose? Sí, ok. La segunda.
Sí, exacto, la segunda, pero sí, quiero que entendí, ¿no? Pero sí, la segunda. No, o sea, yo, como federación, perdón. Bueno, es que también lo hace la Federación Mundial de Sordos. Pero también Wesley, su interés es que, o sea, hayan más intérpretes de señas internacionales, ¿no? El ánimo de ellos, o sea, como pueden verlo en este video, que es como la información actual más pública, pues, o que está agnada a su página, ¿no? Porque ya han hablado respecto a esto, respecto a la formación de intérpretes de señas internacionales, de la certificación de intérpretes de señas internacionales, la presidenta en ese momento, que era Deborah Russell, o también otros intérpretes o representantes de Wesley de varias regiones, ¿no? Pero esa es la información que usted puede googlear, es más, se lo podemos pasar de qué habla respecto a los servicios de interpretación en señas internacionales o sobre la lengua de señas internacional, la WASI. Entonces, su ánimo es que hayan más intérpretes. Por tanto, entre los requisitos son muy claros de cómo tú puedes certificarte como intérprete de señas internacionales. No está eso. No, usted tiene que manejar la variante, no sé, europea, o la variante no. Tú tienes que hacer el trabajo de hacer eso, de adaptarte, ¿no? Y es algo que sí, pero ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de interpretación, ¿sí? Son cosas distintas. Sí hay como un ánimo a juntar las dos cosas porque es que somos nosotros las dos cosas. Pero también este proceso anima a que usted cumpla las cosas como debieron suceder. ¿A qué me refiero? O sea, quizás nosotros aprendimos lengua de señas y mientras estábamos aprendiendo nos hicimos intérpretes. Lo ideal es que no. O sea, nosotros vemos nuestro tiempo de aprendizaje, podamos incluso apurar eso. O sea, no debemos esperar 2 años después para ser intérpretes, 4 años después, como incluso hay referencias. O sea, yo sabía, por ejemplo, lengua de señas colombiana. Es el caso de una intérprete que es muy reconocida, se llama Margarita Rodríguez. Ella dijo, yo sabía lengua de señas colombiana, tenía más de 20 años sabiendo lengua de señas colombiana y siendo intérprete. Cuando viajo a Canadá, yo tuve que pasar 4 años aprendiendo lengua de señas estadounidense, a pesar de que su parecido con la lengua de señas colombiana, pero no. 4 años y después es que me hice intérprete. ¿Sí? Entonces, quizás no hay que esperar tanto, pero sí es imperioso de que cumplamos el proceso de aprender primero la lengua de señas internacional, ¿sí? Bajo el perfil o los estándares que hemos hablado, y luego sí, aventurarnos a ser intérpretes, ¿sí? Hacer los dos es posible, ya podemos decir que ya lo hemos hecho, pero ¿por qué no permitirnos aprender bien el uso de la lengua para luego pasar a ser intérpretes? Hagámoslo y verán que también disfrutaremos mucho este tipo de aprendizaje. Pero si no, la adaptación queda o sea, adaptarte a cada tipo de variante de la lengua de señas internacional es algo que lo hará cada intérprete. Rubén, y Javier también tiene una interrogante. Ajá, adelante. Estoy interrogante, deben tenerla ayer, porque hoy salen así. No, mentira. Eso es lo que quería. Ajá, adelante. Gracias, gracias. Sí, Rubén, quería preguntarte sobre la lengua de señas internacional en su forma pura, donde no tenemos ninguna variación. ¿Dónde es posible, y si es que es posible en realidad poder apreciarla, quizás aprenderla o conocerla? Ok, interesante. Me hiciste acordar de un sordo, yo lo puedo nombrar porque él hizo un video. Ojalá pueda rastrearlo porque salió público. Su nombre es Víctor Baut, que le hicieron una pregunta muy parecida en un evento internacional. Esto era, si no me equivoco, del año 2007 por ahí. Y él responde que, que la forma pura de la lengua de señas internacional es la que, él lo dice así, es la que él ve en niños sordos. Cuando se hace un campamento de niños sordos, los niños sordos se encuentran y los niños sordos logran una comunicación que todavía tú no has hecho el ejercicio de, mira, así vamos a decir juego, así vamos a decir campamento, cuando, no sé, vamos a referir a las raquetas, vamos a decirlo de esta manera, no así.
nos confundimos, ¿sí? Se logran otros acuerdos un poco más establecidos. Pues es con los niños sordos. Entonces, si tú quieres ver la natural lengua de señas, tendrías que ir a un campamento infantil de niños sordos. Campamento infantil de niños sordos, no, un campamento de niños sordos, ya. Infantil no iría allí. Un campamento de niños sordos, y allí verías la lengua de señas natural. Con 2 sordos, 3 sordos, 10 sordos de 10 diferentes países se encuentran y de una manera muy natural comienzan ellos a comunicarse. Y realmente se ven, por ejemplo, unas características interesantes como la pantomima, ¿sí? O sea, la pantomima no como, digamos, un hecho de teatralización, no, sino como una función lingüística, ¿sí? Se ve, por ejemplo, lo que hablábamos, una gramática espacial usada de una manera, como por ejemplo, tú quizás habías conocido a ese niño sordo, lo digo porque me pasó. Yo toda mi vida conocí a un niño sordo, fui su maestro, y su intérprete. Y vamos al campamento de niños sordos. El primer día que él llegó, él comenzó a comunicarse con los sordos. Y tú veías como, ya, pero tú no hablas. Cuando tú estás allá en la escuela, hay que sacarte las señas con tenedor, pues no me escucharía, pero con tenedor, o sea, jalarte las señas para que digas algo. Aquí tú eras... Entonces, ¿cómo hacía así como si él fuese el barco? O sea, que un uso bastante funcional lingüístico de su cuerpo, y en las escuelas le estábamos exigiendo, hablen así o usen la lengua de señas de ese modo. Ese contexto le propició todo eso. Ahí es donde tú verías la lengua de señas internacional natural. Toda la demás ya es la construida basada en esos escenarios internacionales donde las personas solas participan, campamentos mundiales, olimpiadas. Las olimpiadas de sordos son donde más se incluso evidencia la lengua de señas internacional, ¿no? Porque ahí también se establecen acuerdos para que un entrenador pueda hablar con sordos de diferentes países. O sea, vienen entrenadores de diferentes países juntos con las delegaciones, pero ya va, espérate, yo no puedo, ¿cómo dices tú? ¿Cómo dices pitaje? No, así, y yo. No, vamos a elegir una. ¿Cuál es como la más, verdad? Esta, pitaje, ya. Y así, entonces allí ya logra ser como todo, o sea, como todas las lenguas tienen un grado de artificialidad, o si no de arbitrariedad, que ya las variantes de la lengua de señas internacional tienen. Si no quieres aprender esa, tendrás que esperar a un campamento mundial de niños sordos y ver cómo entras también, porque no todo el mundo puede entrar allí y podrás ver esa lengua natural. Pero no aprende la que está disponible en ahorita ¿cómo se llama? La generación de la información abierta. ¿Vale? Muchas gracias. Rubén, ¿Sí te escuchó? ¿Se fue? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. ¿Aló? Ok. Bueno, se fue la electricidad, por eso está la señal un poco inestable. Ayer mencionaste que ibas a compartir un libro o información relacionada con videos en lengua de señas internacional. ¿Lo vas a hacer por aquí o por el grupo de WhatsApp? Vamos a hacerlo por el grupo de WhatsApp. Es más, bueno, para mí es más normal. Por aquí también, no, pero por el grupo de WhatsApp. De todas maneras, ya compartimos uno. Acá compartimos el video. Allí, si usted aprende, no va a aprender las 200 que queremos que aprenda, que ya está aprendiendo, va a aprender muchísimas más, y las cuenta. Y que son señas que no solamente son manuales, sino son no manuales, señas no manuales. Así que también vamos a compartir un diccionario, videodiccionario, y si no, biblioteca virtual de señas internacionales. Tiene 440 entradas, o si no, 440 señas de la lengua de señas internacional, que ustedes pueden usar como referencia, como base, más como ya lo han podido entender, lo que hemos referido, hay que adaptarla a la necesidad
de contacto que usted vaya a tener con una persona sorda o con lo que usted quiera comunicar, ¿sí? Entonces, vamos a compartir eso en el grupo. Podemos hacerlo, no sé si Joanny lo pase porque Joanny lo tiene por ahí. Sí, dale, yo lo paso. Por favor, es una página que se llama CEMATOS. Y vamos a incluso compartir algunas también ideas de qué es lo primero que debería usted aprender. De una vez en el grupo lo vamos a compartir. Bueno, señores, queda poco tiempo para cerrar. Rubén, ¿cómo hacen en México la seña de practicar? Aquí, así. Como trabajo. Y cuando estás hablando en lengua de señas internacional, ¿utilizas la de Colombia? No, va a depender del contexto. Va a depender, sí, porque la práctica del boxeo no usaríamos eso, no se hace una pantomima, una... O sea, yo hago aquí esto, dejo ahí eso y lo sé. No diría... No, porque ahí estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, estoy ejercitando para ser boxeador. ¿Sí? Eso es comprender yo creo que ya se refiere la a la gramática... lexicalidad. Exacto. La gramática es visual, ¿no? Y por tanto también el uso de sus elementos. Bueno, espacial, mejor dicho, quise decir. ¿Sí? Por ello es mejor, o sea, la sugerencia es vital, o sea, hay que aprender la forma en que la lengua de señas se presenta. El video que tienen es un buen, no excelente, perdone, quizás no ser tan, tan bondadoso, no es excelente. Hay otros videos que tienen ejemplos, pues, que lo ilustran con mayor prontitud o pertinencia, mejor dicho, de qué es la lengua de señas internacional. Pero el que están ustedes hoy ensayando es muestra de ello. Así que les va a dar esa digamos, comprensión, perdón, de que la lengua de señas internacional usa, por ejemplo, una gramática espacial distinta. ¿Sí? Además, también quizá regalarles otro aspecto que, de todas maneras, mañana vamos a detallar con detalle. Bueno, por ejemplo, que la lengua de señas internacional tiene un uso creativo del espacio y los clasificadores. Ajá. ¿Sí? Además de eso, su lexicalidad, ¿sí? Refiriéndonos al contenido por señas, si queremos, es reducido. ¿Sí? Es un contenido reducido o no tiene un repertorio tan amplio como tiene cada lengua de señas nacional, ¿no? Eso es algo interesante a pesar de que es una combinación de varias lenguas de señas. Y otro aspecto que es interesante, dice, o sea, como una característica interesante, o sea, los mejores usuarios de la lengua de señas internacional son quienes saben usar muy bien sus lenguas nacionales propias, lenguas de señas nacionales propias. Por ello es importante, o sea, porque digamos que es una lengua de señas de, aquí usando un poco, voy a usar la metáfora, de supernivel. Si entonces esta lengua de señas que es de subnivel, usted todavía no la usa bien, ¿cómo va a llegar a dar ese salto que todavía usted no está preparado para darlo? ¿Sí? Puede también servir como un pivote, es decir, usted decir, ay, no logro yo representar, presentar, usar secuencias y una gramática espacial, entonces tengo que volver a mi lengua de señas nacional, ver cómo, mira cómo se emplea y volver a saltar ahora sí, ya habiendo primero ensayado en mi lengua de señas nacional. ¿Sí? Eso es algo que pudiese servir
como forma de aprendizaje o de mejora de competencias lingüísticas, no interpretativas, ya es otra cosa. Competencias lingüísticas, pues puede servir la lengua de señas internacional. Bien, ¿algo más? ¿No? Bueno, señores, ya son las 2 horas, para que no digan, ay, se pasó como ayer. Entonces, bueno, ¿qué queda entonces? Bueno, veo que todos ya casi lo han hecho. Bueno, no, miento, mentira. Estoy diciendo algo que no he corroborado en cierto modo. Pero sí veo que hay varios videos. Vamos a ver cuántos hay. Uno, Natán envió 2 veces. ¿Por qué enviaste 2 veces, Natán? Hay 8 videos. Hay 2 8 de videos. Natán. Sí, resulta, el primero fue porque entendí que había que memorizar y decirlo de memoria y hice un resumen. Pero después compañeros me dijeron que no, que era copiar directamente, entonces envié copiando. Excelente, está bien. Pues bueno, tenemos material aquí para revisar. Bien, entonces, yo les animaría entonces a quienes no han todavía enviado su video, envíenlo, por favor. Sí, hagan ese esfuercito de imitación sin necesidad de hacerlo perfectamente. No. Un niño también, cuando imita, no está enfocado en perfección, sino que sencillamente en hacer es una representación motora de lo que está observando o escuchando. En este caso, será una observación y nos permitirá entonces hacer un ensayo realmente significativo de aprender, en este caso, señas internacionales o lengua de señas internacional. Bien, entonces, queda que, aunque ustedes no lo crean, lo vuelvan a hacer. ¿Sí? Los que ya lo han hecho, lo vuelvan a hacer, pero presten ahora sí un poco más de atención. O sea, usted observa el video original y ve el video que usted hizo. ¿Sí? Ay, no dice bien esta parte, no me gusta, voy a hacerla mejor. Ajá. Y tome nota de aspectos que usted dijo, no lo hice así, sentí que podía hacerlo mejor. Después de esta pequeña valoración personal, vuelva a grabar el video. ¿Está bien? Y bien, eso entonces es lo que quedaría como actividad para el día de mañana. ¿Ok? Bien. Entonces, lo voy a escribir en el grupo para los que no están y... Ok, vale. Está bien, gracias por esa labor oportuna, mi Giovanni. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, colorín colorado, el cuento por hoy se ha acabado. Mañana sigue. No sé, Alejandra, Jessica, Natán, Rafael, Javier, Candy, Norberto, Asidben, ¿quién será? Si no, un placer, señores, de verdad siempre es compartir. Disculpen hoy quería estar un poquito más presente, solo es que tuve un doble play, una doble responsabilidad que cumplir. Pero mañana sí, sin falta, estaremos igual las 2 horas y quedaremos pendientes para cumplir el resto de actividades, porque hay que decir algo importante, o sea, en pro de que esto tiene que tener una dinámica, digamos, práctica y una dinámica práctica valorativa, más que evaluativa, no, sino valorativa de que el aprendizaje ha quedado, el aprendizaje ha sido comprendido o la enseñanza ha sido entendida. Entonces necesitamos ese feedback. Por ejemplo, la actividad pendiente de ayer, necesitamos que todos la envíen. El video que hoy hicieron ustedes, todos tienen que enviarlo y más o menos quedan unas 2 o unas 3 actividades más. Entre ellas, el video que van a hacer y otras 2 más. Tienen que cumplirlas todos, o bueno, cumplirlas todos, en el sentido de que no al mismo ritmo, pero deben cumplirlas para poderles entregar el certificado. Si no lo culminan o no lo hacen, no les podemos entregar el certificado, ¿sí?
Es valorativa, reitero, no es evaluativa. La evaluación más busca como un patrón según la norma APA, no sé, o la norma WASLI, o la norma WFD. No. La valoración estará agnada a en este caso, la dinámica grupal y también el hecho de participación individual. Por tanto, háganlo. Va a ser más beneficioso para ustedes que para mí, que seré uno de los que los valore. ¿Está bien? Bueno, quedamos en eso. Ok. Cualquier cosa, estamos ahí en contacto en el grupo. Y nada, un abrazo entonces. Pasen muy bonita noche. Saludos. Muchas Gracias, Rubén. Aquí estamos. No hay de qué. Nos vemos mañana.